Bueno, entonces les decía yo que buscando con qué poder enriquecer mi práctica, cómo prepararla y todo, pues me encontré con una riqueza infinita y diferentes formas de poder hablar del tema. Les voy a compartir la pantalla con la presentación que tengo para que la puedan ver. A ver, vamos a ver por aquí. A ver, este es el que les voy a compartir el ratito, pero la presentación aquí está. Entonces, hay varias formas de poderla llevar el tema. Una sería concretamente la definición, o la teoría, o lo más elemental, o lo que creo que todas hemos en algún momento pues ya sabido, porque si llevamos catecismo nos acordamos, si tuvimos escuela de la fe, las que tuvimos oportunidad de recibirla, si hemos oído o nos hemos interesado por el tema, también de alguna manera hemos estado como documentados, ¿no? En todo lo que sería la teoría de lo que es la misa. Pero siendo, les decía yo hace un ratito, sincera con ustedes, esta oportunidad que la pandemia nos ha dado de este encierro obligado, pues de alguna manera nos ha llevado incluso a profundizar en estas cosas, porque como no pudimos en un inicio ir físicamente, pues como que aprendimos a incluso hasta valorarla más. La extrañábamos mucho, quienes ya estaban muy habituados a estar yendo todos los días y finalmente el escucharla en internet nos dio la oportunidad también de poner más atención a la secuencia, quienes nos adentrábamos a lo mejor con el tema ahí muy como aprovechando, ¿no? Como diciendo, no puedo ir físicamente, pero la tengo en casa y es como ambientarme, concentrarme para poderla vivir con respeto, sobre todo con respeto, más que nada, ¿no? Entonces eso me hizo entender un poco y dimensionar no solo la profundidad de la misa, y además, ahora que ya empecé a ir otra vez, a raíz de que ya hay algunas iglesias que han podido ya abrir pues, sus capillas o su iglesia para celebrarla, al ir, a mí me ha pasado, yo creo que un poco como por el complejo de, bueno, todas las mamás tenemos complejo de ser maestras porque educamos hijos, pero de repente yo que también tengo ya muchos años en el ámbito académico, de repente, y como catequista, luego me da por andar corrigiendo a todo el mundo. Entonces, estoy en misa y me ha pasado que habiendo escuchado justamente la importancia, la seriedad, el significado tan profundo de la misa, veo a personas sumamente distraídas, que es muy humano, es muy normal, pero sí ya llega un momento en que dices, es que no está entendiendo lo que está viviendo, X persona, quien quiera que sea. Entonces me ha tocado ver gente que saca el celular, gente que está rezando un rosario mientras está la misa, y dices, a ver, espérate, hay momentos, como dice la Biblia, hay momentos para reír, para llorar, hay momentos para... Entonces, como que eso es lo que me inquietó un poquito, y además como toda una diosalidad, cuando Blanquita me dijo del tema, dije, ah, pues mira, apenitas, ¿no? De aquí soy. Pero bueno, se las voy a ir compartiendo para que la vayamos pues, platicando conforme vayan queriendo participar, hasta donde creo, levantan la mano, como dice Blanquita, o abren su micrófono. Déjenme ver si se los dejé abiertos para que ustedes lo puedan, porque no las alcanzo a ver a todas aquí. Hay un apartadito donde yo las puedo... Bueno, si no, dejamos las preguntas para el final, para que no se interrumpa, mejor. Sale. Bueno, entonces, primero, ¿qué es la misa? Pues la respuesta es, como les dije, tan amplia que no se puede abarcar en una plática que yo voy a abarcar ahorita de una hora. De entrada, lo primero que yo preparé, por decir así, o que pude de alguna manera como comprender en cuanto a esta pregunta, ahí está, es lo primero que me encontré, que me encantó, porque además, pues hagan de cuenta que es como empezar justamente a profundizar en el acto, ¿no? En la celebración. Es el ofrecimiento de Cristo y nuestro al Padre. O sea, Cristo se vuelve a ofrecer a nosotros y nosotros nos ofrecemos al Padre, es decir, los dos en un nivel como de sentido humano para nosotros poder comprender ese acto aislado en común unión con Dios. Es un ofrecimiento que nosotros hacemos junto con Cristo, que es lo más precioso que nunca antes lo había entendido de esa manera, hacia el Padre, hacia Dios. Entonces, entender que Cristo baja, que Cristo está con nosotros, que Cristo está en la Eucaristía y que con Él nos estamos ofreciendo al Padre, se me hizo una expresión muy sencilla, muy significativa, pero preciosa, muy profunda. Después viene un poco la parte esta que, como les dije hace un ratito, es teoría o es lo que, vamos, litúrgicamente podemos conocer, o las partes de la misa, liturgia de la palabra,
Y fíjense bien lo que dice entre paréntesis, después de estar bien preparados por la petición del perdón de los pecados. Cuando hacemos el yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, y vamos haciendo toda esta parte que incluso quienes tenemos muy claro que el sacramento de la Eucaristía tiene su sentido todavía más profundo cuando tenemos toda la intención de ir a comulgar y que para lo cual procuramos estar en estado de gracia, una misa con mayor razón toma esa importancia para cada quien. Entonces, el prepararnos en la misa durante esa oración implica hacer conciencia de que estoy de alguna manera abierto del corazón para poder recibir en mí esa experiencia, esa unión con Dios. Y la segunda parte dice ahí Eucaristía. De nueva cuenta nos vuelve a recordar que es el ofrecimiento al Padre de Jesús y nuestro, pues somos también nosotros hijos de Dios. Como le dijo a María el primer domingo, así lo dijo. Di a mis hermanos, subo al Padre, que es también vuestro Padre. Eso se lo dice Jesús a María, ¿no? Entonces, ahí mismo nos están recordando que tenemos esa misma condición humana que nosotros tenemos otorgada por Dios, pero que Jesús vamos a decir, se comunica, se reduce, se pone en la misma frecuencia, por decirlo así, que nosotros para poder entender que desde nuestra humanidad podemos ofrecerla a Dios mismo. Entonces, esto es lo que más me gustó de esta primera definición que les comparto. Después nos menciona también y habla, a ver, vamos a ver porque me está complicando la cambiada, espérenme tantito. A ver, ahorita la cambiamos, un segundito. No, espérenme tantito. Aquí. Ok. A ver si aquí está. Ok. La palabra misa proviene del latín y quiere decir envío. ¿Por qué envío? Porque como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1332, se denomina al sacrificio eucarístico con la palabra misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles, del verbo misio, enviar a fin de que cumpla la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Es decir, desde ese momento todos estamos de igual forma, así como cuando nos bautizan, invitados a que nos alimentemos durante esa ceremonia y que aprendamos y nos enriquezamos y nos fortalezcamos espiritualmente para poder salir al encuentro del hermano o de la vida cotidiana de la casa, de lo que Dios nos otorga como una misión en la vida y poder nosotros de alguna manera salir a poder compartir lo que ahí nos están ofreciendo. Fíjense, esto, por ejemplo, si no lo entendemos de esa manera, prácticamente vamos, hacemos acto de presencia, muchas más de las veces traducimos la ida a la misa como cumplir, es como se denomina de una manera un poquito más fuerte, misa de obligación. A mí en lo personal nunca me ha gustado ese término porque de entrada no es que vayas obligado, ni que estás obligado a ir, sino tú vas porque estás convencido de que el ir a misa te ayuda a fortalecerte, a crecer, a estar en unión con Dios, a alimentarte para poder salir al encuentro de los demás. Entonces es como el significado profundo de la palabra misa, fíjense, por ejemplo, ¿no? A lo mejor esto lo desconocíamos. Después, bueno, este es un poco como un recordatorio, como les decía yo, muchos de nosotros a lo mejor ya lo habíamos escuchado, pero siempre es bueno como un repasito porque igual vamos y estamos atentos a las partes de la misa, pero no las identificamos bien o no las ponemos en un orden teórico en nuestra mente, no ordenamos ese mapa. Entonces, la primera dice que son las partes de la misa son ritos iniciales, son 3, liturgia de la palabra, 4, liturgia eucarística y rito de despedida. En los iniciales corresponden a la procesión de entrada, saludo inicial y acto penitencial. Si hacemos como memoria un poquito ahorita aquí en nuestra cabeza de lo que vamos viviendo, nos imaginamos al Padre entrando, como saludo inicial ves al altar, por ser el lugar sagrado donde se celebra y se consagra a Cristo, y luego viene el acto penitencial, que es el yo confieso. Después viene lo que es la liturgia de la palabra, que es cuando ya viene la primera lectura, el salmo, segunda lectura, y evangelio, en el caso de las misas de domingo o de fiesta de guardar, y lo que es la homilía, que es la explicación del evangelio o un mensaje del Padre, profesión de fe, que es el credo, y la oración universal. Todas estas partes se incluyen dentro de la liturgia de la palabra. Y por último, la liturgia eucarística, bueno, no es la última, que es la más importante, la preparación de los dones y la plegaria eucarística, en donde hacemos el ofertorio, donde el sacerdote va a consagrar la hostia, ahorita lo vamos a detallar más. Y finalmente el rito de la comunión, que viene con una oración dominical, el rito de la paz, fracción del pan, la inmixción, así se le llama, a la parte donde el celebrante deja caer una parte del pan consagrado en el cáliz,
luego hacemos el canto, o bien dicho, o el rezado Cordero de Dios, la preparación privada del sacerdote, cuando él está también de alguna manera consagrando y se prepara para poder recibirlo él. Esa sería como la parte más ordenada, por decir así, sencilla, de poder distinguir las partes de una misa, que cada una tiene en sí misma también un sentido muy profundo y que se explica, a veces en un solo retiro puedes hablar de cada una de ellas, ¿no? Más adelante tenemos, a ver si ahora me deja cambiarlo otra vez aquí. Ahí está. Porque el sentido de la Eucaristía sería la médula espinal de la misa, que finalmente, como les decía al inicio de la plática, cuando uno va a misa, puede uno sí sentirse alimentado, fortalecido, acompañado, vas a alabar a Dios, vas a darle gracias a Dios de todo lo que recibes, vas como a una adoración en cuanto a que tú estás en el lugar ideal y ambientado para ello, pero en sí misma el hecho de ir a que tú seas el beneficiado. Tú no vas a misa porque Dios no necesita de ti, más bien tú necesitas de Dios. Entonces, si tú vas a misa es porque tú al alimentarte de esa experiencia, finalmente lo alabas, cantas, pero sales bendecido, sales fortalecido, sales mucho más beneficiado si lo vives tal cual tú vas comprendiendo cada insignificante gesto que está llevando a cabo el sacerdote, por qué lo hace y para qué lo hace. Toma mucho más sentido, es más auténtico vivirlo con conocimiento de todo lo que está sucediendo. Entonces, esta imagen que me encanta es la que nos ha compartido Maritere y que es la imagen que el padre, no me acuerdo de su nombre, pero que está en Mérida, está ahorita compartiendo por la celebración, por la hora santa que organizan los sábados en la noche. Y me encantó porque el primer sagrario, cuando yo oí esto, no lo había entendido y hasta que lo dimensioné dije, de verdad, el primer sagrario del cuerpo de Cristo y de Jesús, pues fue el vientre de la Santísima Virgen María. Y aquí lo ponen así, adrede. Y me encantó porque es como el centro, el culmen de todo lo que implicaría nuestra vida espiritual. Entonces, la Eucaristía como sacramento, finalmente baja Cristo en las especies del pan y el vino y se halla verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Y también esto pues lo podemos escuchar trilladamente en cuanto a una teoría, una afirmación, una aceptación de esta realidad como un acto de fe, pero a su vez si lo comprendemos, lo dimensionamos y lo profundizamos, entendemos, como lo dice abajo, que es el sacramento por excelencia, porque en él se encuentra Cristo presente, quien es fuente de todas las gracias, de todo. Entonces, quienes tenemos la privilegiada oportunidad de poder voluntariamente y conscientemente querer recibir a Cristo en la Eucaristía, sabemos que tenemos un elemento más para poder vivir una vida espiritual mucho más fuerte y más cimentada en firmeza, ¿no? En una firmeza. No quiere decir que nos garantice que vamos a estar bien, pero sí de alguna manera nos traduce ese deseo de recibirlo, porque estamos convencidos de que nos hace ayudarnos a ser mejores, de su mano. Ahora, el significado de la Eucaristía, así como tal, la palabra significa acción de gracias. Y es eso, que él en la última cena finalmente, estando con sus apóstoles, como lo dice el segundo renglón, la plegaria eucarística es propiamente la fracción del pan, es decir, la renovación del sacrificio de Jesús, el memorial de su muerte y resurrección que nos hace hijos de Dios. Entonces, cuando vemos películas con estas imágenes o estas escenas, podemos transportarnos si nuestra imaginación llega a este hecho histórico que nos deja muy claro la experiencia que vivieron los apóstoles a un lado de Jesús, pero que en alguna medida nosotros podríamos estar reviviendo en la misa. Si nos sintiéramos parte de ello, estando sentados en una banca, en el lugar donde hayamos elegido para sentarnos, podemos dimensionar y entender que estaríamos como ellos sentados a un lado de él, escuchándolo. Tan solo cuando nos aclaran que poner un pie en una iglesia con un sagrario o con un santísimo expuesto es entender que es la presencia viva y plena y real de Cristo y que el solo hecho de estar ahí dentro ya para nosotros significaría una actitud no solo de respeto, sino es una sensación, una experiencia que nos hace comprender que es el lugar ideal para poder estar yo con él y él conmigo a solas o acompañado, pero que es un lugar específico para poder entender que está físicamente ahí en la Eucaristía. La cena del Señor se llama liturgia eucarística, pues consiste en una acción de gracias y a su vez una bendición, que equivale, como ya lo dije hace un ratito, a una misa, esas dos acciones. Por eso se hace acción de gracias, ¿no? Una celebración eucarística es una acción de gracias.
donde se bendice el pan. Ok. Bueno, esta parte que a mí siempre se me ha hecho, pues, básica, importantísima, y que también debo confesarles que yo no la entendí ni la comprendí hasta que, pues, nos preparamos en esto, en la Escuela de la Fe, escuchando al señor Olmos y todo lo que va uno reforzando en algunas otras reflexiones de otros sacerdotes. Como la liturgia eucarística, dice aquí, es la parte central de la misa. El sacerdote reza una oración sobre las ofrendas y comienza una acción de gracias larga, introducida con un diálogo que eleva los corazones a Dios y se proclama el Santo, 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 juntando nuestras voces con los coros angélicos ante el trono de Dios. Después hay una invocación al Espíritu Santo, se le llama epíclesis, para que transforme las ofrendas en cuerpo y sangre de Cristo. Lo que ocurre en el relato de la institución de la Eucaristía, consagración, donde se realiza la transubstanciación, la consagración del pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y sangre del Señor. Y podemos decir con el discípulo Tomás, Señor mío, Dios mío. Por ejemplo, yo no me recuerdo, que casi estoy segura que así fue, el que nos los dijo o el que nos compartió esta primera explicación tan significativa y profunda, y para mí sería como el culmen o la columna vertebral de una misa, como la parte más importante, que el hincarnos, el poder voltear a ver la hostia, el escuchar las campanitas, el poder decir y repetir, como dice, al igual que a Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, es una forma de poder entender que nosotros estamos aceptando, creyendo, dando nuestro voto de confianza y adentrándonos a eso que se le llama transubstanciación, que es la transformación de la substancia, de pasar a ser una oblea plana horneada con sal, a pasar a ser el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno lo entiende y lo explicas y lo compartes, te cae el 20, ¿no? Por decirlo así de, mira. Y muchas más de las veces, por cierto grado de ignorancia, en ese momento estamos sentados o hincados o volteando a ver el zapato de la de al lado o pensando qué voy a hacer de comer al ratito. Bueno, más de las veces es muy humano que nuestra mente se vuele. Y no estamos comprendiendo ni dimensionando el momento sagrado, importantísimo, en el que se está consagrando esa hostia como institución de la Eucaristía. Para quienes en algún momento dado llegamos en algún momento de nuestras vidas a ser escépticos de esto, pues hay cualquier cantidad de material difundido en las redes sobre los milagros eucarísticos. El mismo Carlo Acutis, que es el chico que ahora acaban de beatificar, decía y tiene una página o toda una difusión sobre los milagros eucarísticos. Y ahí es donde acaba uno de dimensionar y comprender esto, ¿no? La transubstanciación, que es la real conversión del cuerpo de la hostia en el cuerpo de Cristo. Y decir esas palabras, porque Santo Tomás, al tocar a Jesús como aparece en la imagen de la derecha, se impresiona y lo más que se le ocurre decirle como una expresión de fe es esto, ¿no? Señor mío y Dios mío. Y eso es lo que nosotros hacemos al voltear a ver la hostia que el sacerdote eleva con sus manos y sabiendo de antemano que ahí eso se está convirtiendo en el cuerpo de Cristo. Y se me hace una cosa importantísima y no estamos a veces ni atentos, distraídos o con la mente en otro lugar, ¿no? Y se me hace muy, muy significativo. Ahora bien, cuando queremos como comprender, si vamos a una misa, a mí me pasa mucho porque, digo, es humano y todo el mundo, que me distraigo, sí me distraigo. Ahora ya procuro estar ya de antemano sabiendo la teoría y las partes de la misa y lo que tengo que ver en el misal, si es que lo tengo impreso o lo mismo en el celular, o estoy muy atenta escuchando lo que está pasando y volteo a ver intencionalmente al sacerdote. Y entonces, si yo me siento atrás, por ejemplo, me pasa mucho que si veo el venado de uno, entonces de plano voy y me aparto para tener de verdad un encuentro íntimo y personal con Dios, que nada me distraiga. Bueno, ahorita, por ejemplo, estamos yendo aquí a las ánimas a misa con el padre Rafael y yo me voy casi siempre lo he hecho así toda mi vida, ahí a lo que es la salita de al lado, donde el padre, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre ahorita, pero para precisamente no estar como distrayéndome, ¿no? Yo en lo personal porque soy dispersa. Entonces eso también me ha ayudado mucho a entender esto que dice aquí. En el sentido profundo de la misa, Jesús ofrece su cuerpo, su vida por nosotros y su sangre derramada, su muerte por nosotros. Se está volviendo a llevar a cabo lo que es el sacrificio de la muerte de Jesús. Nosotros hacemos nuestra consagración y ofrecemos nuestras vidas, vivir para los demás por amor. O sea, si yo logro alimentarme, si yo logro relacionar esta forma religiosa de vivir mi misa, entendiendo que de ahí voy a nutrirme por amor y ahí voy a agarrar fuerzas para seguirme dándome a los demás en caridad,
Entonces estoy consagrándome, ¿no? Es como una consagración a la Virgen en una novena, o una consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Si cada misa es nuestra consagración, pues adquiere otra dimensión de nueva cuenta, con conciencia plena de lo que estoy haciendo. Y después dice, nuestra muerte o mortificación, es decir, una vida sacrificada, que es llevar la cruz, que es la señal del cristiano. Y la comunión con Cristo, con los demás, nos lleva a pedir ser un solo cuerpo y un solo espíritu. Por ejemplo, quienes en alguna medida, en algún momento en nuestra vida o detectamos un sufrimiento, o sea, no hay un solo ser humano que no venga, vamos a decir, que no sufra en la vida. Y la gradualidad del sufrimiento, pues, varía. Y entender que aquello que yo pudiera estar enfrentando como una adversidad es una invitación que Dios me hace, no para flagelarme, no para agregar o aumentar a mi sufrimiento un martirio, sino por sí mismo el hecho de poder entender que eso que yo pudiera estar padeciendo lo puedo ofrecer a Dios, es parte del entregarme al amor que Él me profesa a mí, pero me lo profesa para que yo lo pueda profesar a los demás y poder sobrellevar eso que puede ser una adversidad o una alimentación. Y de ahí me alimento, de la misa me alimento. Bueno, esto también me encanta porque esto yo ya lo había escuchado también en una ocasión, escuchando hablar una psicóloga que también está en Reino, ella está en Guadalajara, se llama Lupita Venegas y tiene varios libros, pero ella habla de los 4 niveles de amor que se conocen desde la parte de la psicología en sentido humano hasta la máxima expresión de amor que es la oblación. Aquí nos las definen como esto, ¿no? Después de la consagración hay un recuerdo explícito de la pasión y resurrección de Cristo que se llama anamnesis, cuando el mismo sacerdote hace todas estas series de oraciones, cuando después de consagrarlas hace. Y ahí está dándonos a entender que es la oblación del Hijo al Padre. Ahorita explico en el sentido humano cómo podemos comprender esta oblación. Y termina esta plegaria al Padre con una acción de gracias a la Trinidad que se llama doxología, que es la asentida por el pueblo, o nosotros mismos respondemos a esa doxología, que sería la acción de gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y respondemos amén. El amor de oblación, dice Lupita, que es, por ejemplo, un amor humano se puede ir gradualmente desde un afecto, que es el primer nivel de amor, se le llama amor de convivencia, donde yo me encariño de las personas con las que convivo diario, llámesele, por ejemplo, compañeros de la escuela, gente con la que trabajo, gente que tengo muchos años de verlo o verme o verla, y entonces me encariño en el sentido de tener el respeto, conocer sus gustos, intereses, su forma de pensar, respetarlo, etcétera, ¿no? Llevar una forma respetuosa a convivir con esa persona. Se llama amor de convivencia, ¿de acuerdo? El segundo se le llama el amor de compromiso, que ese normalmente se da en alguna medida en el matrimonio y en la familia, no nada más por el hecho de compartir un mismo techo, ser consanguíneo y llevar todos los días un afecto más allá de una sola convivencia, sino un compromiso formal de vivir juntos, respetarnos, comunicarnos, darnos toda, vamos a decir, la buena forma de podernos querer ayudar. Aunque el amor de compromiso, y se lo he llegado a escuchar al padre Ángel Espinosa de los Monteros, es un poco frágil porque si tú estás con esa persona por un compromiso que no fluye en un amor espontáneo, muchas más de las veces ese compromiso se llega a romper. El tercer amor es el amor de benevolencia, es el amor que busca el bien del otro. Y ese nivel de amor normalmente es el ideal al cual debemos todos humanamente hablando tender, hay que tender a él, porque busca el bien del otro. Entonces, en el caso de una familia, una pareja, van como vías paralelas de un tren hacia un mismo fin y busca hacerle un bien uno al otro a pesar de lo difícil que pudiera ser. Y ese es el que de alguna manera perdura porque es sincero, es auténtico y no se va a, vamos a decir, ¿cómo se le dice? A congraciar, por decirlo así, o a egoístamente utilizar al otro para mi bien. No, busco el bien del otro. Y el amor de oblación es el cuarto nivel de amor que solo se da en un sentido divino. Incluso humanamente hablando se dice que es cuando se otorga el máximo perdón a la máxima ofensa recibida. En el caso de la oblación del Hijo al Padre como la ofrenda máxima donde Él recibe ese sacrificio, lo permite en Él sabiendo que por amor al Padre lo está haciendo, es una muestra de oblación para nosotros que solamente se da en un sentido sobrenatural y que hay que pedirlo. No es fluye tan humanamente hablando, hay que solicitarlo con esa gracia santificante que nos ayudaría a poderlo experimentar. A pesar de que alguien pudiera haberte ofendido, tú poderle otorgar ese perdón. Incluso hasta los psicólogos te lo llegan a decir, es el que más te sana, ¿no? Espiritualmente hablando.
Bueno, dice aquí, la Eucaristía se le llama el sacramento por excelencia, porque en él se encuentra Cristo presente, quien es fuente de todas las gracias. Además, todos los demás sacramentos tienden o tienen como fin la Eucaristía, ayudando al alma para recibir lo mejor, y en la mayoría de las veces tienen lugar dentro de la Eucaristía. Todos los sacramentos, de alguna manera, incluso cuando uno da las pláticas a papás y padrinos, les explicas, por ejemplo, en el caso concreto, por decir, del bautizo, ¿no? Tú dices, bueno, el bautizo lo que busca es iniciarte a la vida sacramental. Los 3 sacramentos de iniciación a la vida sacramental son bautizo, confirmación y comunión. Entonces, por eso es que dice que tienden a o que tienen lugar dentro de la Eucaristía. Incluso un bautizo puede celebrarse de forma aislada en una ceremonia más sencilla o puede celebrarse dentro de una misa, y en el ínter de la misa el padre puede bautizar, ¿no? Y de así, el resto de los sacramentos de alguna manera buscan el que la persona, al tener vida sacramental, lo que reciba es la Eucaristía. De aquí, por eso se le llama el sacramento por excelencia, entendiendo lo que ya decíamos hace un ratito, que está Cristo presente en él como fuente de todas las gracias. Bueno, esto también hace un ratito lo encontré, que lo pueden buscar y en internet. Ahorita les voy a compartir una serie de como direcciones o ligas o videitos que existen para que los puedan ver, porque esto es una probadita de todo lo que podemos y debemos conocer, aprender y compartir sobre qué es la misa. Pero me encantó. Esto ya, lo primero que anoté es la oración suprema por excelencia. Creo que eso se lo llegué a escuchar, no me acuerdo si al padre Walsh o al señor Olmos, o al padre Juan Antonio ahora, pero de verdad es como, así como nos dicen los compromisos de vida, ¿no? Que la oración de la mañana, el rosario, que bueno, es obviamente también una oración dirigida a nuestra Santísima Virgen María, haciendo alusión, como comentábamos ahorita, de la peregrinación virtual a Tierra Santa en el mes de octubre, todo lo que es la vida, obra y milagros de Jesús, uniéndolos en el rezo del rosario. Pero la oración suprema por excelencia, donde tú estás en la misa, pudiendo recibir, dar, entender, reflexionar, profundizar una lectura bíblica, un mensaje del evangelio, cantas, alabas, compartes. Entonces, es como la forma de poderte tú conectar con Dios mismo en el lugar, en el momento real donde Él está presente. Por eso es que la oración suprema por excelencia, porque ahí está Él presente. La misa es lo más importante que te puede pasar en tu vida. Estas son palabras del padre Ángel Espinosa Los Monteros. Es el momento en el que recibes a Jesús, en el que puedes hablar con Él y estar con Él. Si la misa es un encuentro con Jesús, entonces la misa es una cita, ¿no? Y la explicación que tiene en su video es muy sencilla, pero así lo dice. Entonces dice, te invito a que celebres y vivas la misa como si fuera tu primer misa, en una primera comunión, en una confirmación. Es preciosísima la ilusión de ver a los niños cómo están emocionados, ¿no? Porque ellos son los protagonistas de eso. Como si fuera tu última misa, que dijeras, bueno, pues ya esto no voy a tener oportunidad más de poderla vivir, como decía ahorita en la pandemia, que se nos limitó a poder ir físicamente, y como si fuera tu única misa, ¿no? Dijeras, si esta fuera la única que voy a vivir, ni antes ni después, y ya estaría atento desde el insignificante instante donde llego y me persino y veo al Padre en su procesión y estoy atento y no me distraigo para nada, y me entrego enteramente para yo poder ser beneficiado viviéndola con toda esa intensidad. Entonces esto viene, les decía yo ahí en internet, buscando qué es la misa, aparece en una de las ligas que hay, ¿no? Y se llama Fuente Mundo Católico. La imagen de la derecha me encantó porque me recordó un poco al Jesús de la Misericordia, donde se desprende del corazón de Jesús, ¿no? El agua y la sangre como la parte que es justo el cáliz, que es lo que tomamos, y lo que es la consagración de las hostias, que es su cuerpo, ¿no? Entonces todo esto nos implica los elementos que nos unen o nos caracterizan o nos traen o nos recuerdan la misa como por sí misma, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Y finalmente, estos otras frases que también encontré de alguna manera en un video que ahorita les voy a compartir, solo un pedacito nada más para poder cerrar con el tema de esa manera. ¿Qué es la misa? Es el sacramento de amor, porque Dios nos está diciendo ahí de la manera más excelsa que nos ama y se nos ofrece todos los días ahí. Entonces, no hacerlo, no aprovecharlo es realmente un desperdicio. Es obra de Dios. La misa es una obra de Dios, no la inventaron las personas, es lo que Jesús dejó instituida en la Eucaristía. El más perfecto acto de adoración, en donde estamos ambientados, conectados
adentrados al espacio ideal para poderlo adorar, porque Él baja y se nos ofrece. Y ahí es donde lo podemos adorar, además de la expresión un santísimo, ¿no? Como la imagen. Nutriente fundamental e indispensable de nuestra vida, eso es la Eucaristía. O sea, si no la aprovechamos, pues estamos como pues desvalidos, desprotegidos. Y finalmente es el medio de santificación más eficaz y poderoso. Quienes, ahorita, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de algunas personas que me han preguntado que, qué sucede si solamente algunos pueden recibir la comunión espiritual, no en el sentido del deseo, sino de la limitación a no poderla recibir físicamente. Entonces yo les decía, pues que sí, que realmente es un medio donde la persona libre y voluntariamente está pues pidiéndole a Dios que llegue a su corazón, como dice la misma oración, pero que de alguna manera siendo conscientes de lo que Cristo dejó instituido para poderlo tener también palpable en nuestra alma y que lo entendamos así y lo recibamos es porque estamos conscientes de esto que es la columna vertebral de cualquier católico. Entonces, el mismo Papa actualmente ha dejado muy claro que no es que un católico que no tenga vida sacramental no pueda estar con Dios, claro que sí, pero esta última frase me queda clarísima la diferencia. Medio de santificación más eficaz y poderoso. Quien lo recibe, evidentemente está alimentándose de esa alma o ese cuerpo de Cristo para poderlo vivir en plenitud. Bueno, hasta aquí lo que fue mi presentación. Nada más les comparto el videíto este que les dije que encontré hace un ratito. Lo pueden encontrar ahí en YouTube. Aquí está, miren, es un poquito nada más. Es un como resumen de varios sacerdotes legionarios que precisamente lo que hacen ellos es resumir la misa. Entonces, nada más un pedacito para que lo puedan escuchar. Ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube. Pero me encantó. Digo, dura 1 hora, no lo vamos a dejar todo. Nada más una probadita para que ustedes lo vean completo y enriquezcan la plática. De hecho, de ahí saqué algunas frases que anoté. Me van a anotar ahorita. Reúne todas las buenas obras, virtudes y merecimientos de todos los santos, mártires y vírgenes de la historia. Y súmale la de los santos que habrán de venir. Suma también la gloria que le dan a Dios los ángeles del cielo, la misma Virgen María con todo lo que Dios le complace, su Madre Santísima. Pues todas esas buenas obras no equivalen al sacrificio de la misa. ¿Por qué? Porque son obras de los hombres, mientras que la Santa Misa es obra de Dios y tiene valor como la muerte de Jesús en la cruz. Es el más perfecto acto de adoración. Nada le da tanta gloria a Dios como una misa. Creo que cuando lleguemos al cielo, los mismos sacerdotes vamos a quedarnos sorprendidos de lo que significaba y contenía la misa que celebramos cada día. Vamos pues a detenernos hoy en algunas partes de la misa, con la esperanza de que esto nos ayude a todos a vivirla mejor, como si fuera cada misa la primera misa, la única misa, la última misa. La Eucaristía es el nutriente fundamental e indispensable de nuestra vida cristiana. Podemos vernos como si fuéramos un árbol que quiere tener un tronco fuerte, resistente, de ramas amplias, bello follaje, hojas medicinales, flores, frutos abundantes. Pero esto no es posible sin raíces profundas. ¿Y las raíces? ¿De dónde se nutren? El árbol, ¿cómo se sostiene? Necesita la tierra. Sacas las raíces de la tierra y el árbol muere. Tiene buena tierra y el árbol está sano, firme, crece, da fruto. Las raíces son las virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Y la tierra donde se nutren las raíces y que permite al árbol mantenerse en pie, es la Eucaristía. La Eucaristía es como la tierra donde estamos plantados, es el medio de santificación más poderoso, el más eficaz de todos. La gracia disponible en la misa es infinita, es toda la gracia del cielo. El único límite es nuestra capacidad para recibirla. Bueno, ahí lo vamos a dejar para que se queden picados. Entonces, es el regalo más grande. Espérenme tantito, déjenme pararlo, porque si no... ¡Ay! El mundo entero, porque en él está presente sacramentalmente el mismo Dios. Y por eso Ya, a ver. Un segundito. A ver, ya estamos ahí. Okay. A ver, ahora sí voy a abrir los micrófonos para que puedan
Un mute. Listo, adelante. Ahora sí ya. ¿Cómo se llama el video, María Andrea? Es la explicación de la misa. A ver, ahorita te digo. Se llama así, espérame un segundito. Dice, la misa explicada. Padre Adolfo Güemes, Legionario de Cristo, pero así dice tal cual. Déjame minimizarlo para que aquí te pueda decir claramente. Espérame tantito. La misa explicada en YouTube. Uh-huh. Sí. Así tal cual. Y ahí te va a aparecer la imagen del padre. Y son varios. Ya ves que al principio dice que todos los que la analizan, Sí. ¿no? O sea, está el padre Adolfo, está el padre Ricardo Osada. Evaristo, exacto. Ahí están varios, en fin, pero... Maravilloso. Me hace un tesoro. No sé quién decía el otro día que cómo me causó gracia ese comentario. En función de que ahorita les decía yo, pues al no poder ir a misa físicamente, pues teníamos hasta menú de legionarios para poder ver las misas con quien tú quisieras. Sí, es un regalote. Sí, es un regalo. Gracias, Sí, estuvo muy bonita tu participación. Ay, muchas gracias. Pues aquí estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Adelante, pues ya está abierto los micrófonos por si quiere alguien hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, aumentar algo al tema, no sé. Oye, mencionabas también el hecho de ¿cómo dijiste que se llama? Cuando el padre corta un pedacito de la hostia y lo pone en el cáliz. Se llama inmicción. Así, inmicción. Sí. Les digo que, la verdad, buscando material para la plática, pues así tal cual en internet ahora, la verdad es que ya hay mucho más depuración. Entonces vas buscando, ¿no? Y me encontré, no saben de verdad la cantidad de material que hay, pero padrísimo, muy bueno, muy padre. Y ahí venía eso, anamnesis, inmicción, oblación, no me acuerdo el otro término, por ahí está, pero hay una que está desglosadito y te explica cada uno. Entonces, está bien, porque finalmente pues, aprende uno más cada vez, ¿no? Es la intención. Sí, muchas gracias. De nada. Muchas gracias por todo. Sí, según yo, el video que pusiste, creo que fue de una vez que hicieron, que me acuerdo que coincidió, que era una adoración de varios, una adoración al Santísimo de varios padres, pero el mismo día, la misma hora era un retiro del padre Juan Antonio. Entonces yo me acuerdo que tenía un teléfono de un lado y el otro del otro lado para poder oír los dos, y la verdad es que estaba muy bonita porque era la adoración y ¿cómo se llama? Y en el Inter te iban explicando la misa. Entonces estaba muy, muy, muy bonito y se me hace que es porque son los mismos padres. Ay, y la verdad vale muchísimo la pena. Sí, porque como les decía yo al principio, una cosa es que tú te metas al catecismo de la Iglesia Católica o a ver las partes de la misa en cualquier catecismo y que ya te la sabes y liturgia de la palabra. Esa es la teoría, que sí es importante porque finalmente el que la conozcas la vives con mucho más orden y más estructura mental, pero profundizar en el tema de la misa con las frases que ellos dicen, no, o sea, es otra cosa, ¿no? Entonces les digo que a mí sí me acalambra un poquito de repente estar en misa y ver que hay alguien que está en el celular metido y dices, guárdalo, no lo lleves. No, o sea, ahora sí, tips prácticos. No lleves el celular a misa. Finalmente, bueno, a veces sí lo podemos tener porque viene la lectura y no escuchas al padre. O sea, estoy de acuerdo. En ese sentido, pues cada quien sabe, ¿no? Pero claro, es un distractor. ¿Cuánto te puede robar una hora? No va a pasar nada. Te vas a acabar enterando de lo que pudiera parecer una urgencia antes o después de la misa. Pero es una tentación. Entonces, no llevar el celular a misa sería la primera regla. Segunda, no reces el rosario durante la misa. Para eso hay momentos. O sea, claro, la misa es la oración excelsa y suprema. Entonces, de repente como que nos perdemos un poquito de lo que realmente implica vivir una misa plena, intensa, como es conveniente vivirla, ¿no? Esa es la parte que... Sí, ya hace falta de repente que nos los estén recordando, sí, ¿no? Porque uno va perdiendo en el día al día como, las distracciones y las, ¿no? Sí, y entonces volver a concentrarte y a vivir cada momento de la misa. Sí,
Sí, sí, cuando Pues yo muchas doy las gracias. pláticas ahí en las ánimas para papás y padrinos de sacramentos, les digo yo eso. A ver, no es lo mismo venirte a sentar a una banca en calidad de bulto, que seas uno más del montón, a estar sentado volteando a ver qué significa cada insignificante gesto que está llevando a cabo el sacerdote. La hincada, la consagrada, la sonada de las campanitas, el por qué lo digo, el por qué repito, Señor mío y Dios mío, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Claro. si lo vives así, lo vives con mucho más autenticidad para ti, para que te beneficie, para que lo disfrutes, para que lo experimentes, para lo que se creó. Entonces, creo que sí es importante, como tú dices, estarlo repasando, recordando y viviendo, ¿no? Procurándolo vivir así, con concentrancia, dirían los futbolistas. Con concentrancia. Pero bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más, preguntar algo, o Blanquita, no sé, creo que Mariana iba a dar algún aviso por ahí, no sé. Sí, queremos oír a Mariana. Creo que No, es la pues yo aquí última ya de reunión del año. metiche. No, nada más para darle las gracias a todas. Ahora sí que la que expone, que se toma su tiempo, pero pues también las que reciben, ¿no? Seamos muchas, seamos pocas, pero la verdad es que es un trabajo que vale la pena de los dos lados, ¿no? El escuchar todas estas cosas nos deja pensando a todas las que estamos aquí y las que aprovechamos esto. Y pues agradecerte a ti, María Andrea, también, ¿no? Que te tomas el tiempo de darnos tus conocimientos y tus ganas de enseñarnos todas estas cosas. Y pues cada una también de las que ha pasado, ¿no? En otros temas que también hemos tenido. Y pues la verdad, pues ya este es el último del año y agradecerles a todas las que han participado, a Blanquita, que ha sido la que ha organizado que todas tengamos y continuemos con nuestro círculo de estudios, ¿no? Que a pesar de que, pues ahora sí que nuestra vida de reino no esté al 100%, pero no dejar, ¿no? No dejar de que la rutina y eso nos gane y que nuestra vida de reino siga y pues nuestra oración y todo, ¿no? Y que no caigamos. Nos va a costar regresar, pero pues echarle ganas y que este año sea mejor el que viene y pues acabando bien en el que estamos, ¿no? Tratar de acabar bien en el que estamos